Dios bendiga a todos en el comienzo de un nuevo día. Y mire esta pregunta que podríamos decir que plantea el Señor a cada uno de nosotros: ¿qué clase de hijos somos? Y es importante determinar qué clase de hijos hay. Y voy a presentar dos grupos y usted dirá en cuál se encuentra. Pero miremos lo que dice Oseas capítulo 5 versículo 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Y en Jeremías 2:21 dice lo siguiente: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y mire lo que plantea el Señor, y esto es fascinante, porque nos lleva a evaluar y a pensar por un momento que hay dos clases de hijos. Y hay muchos creyentes que se han vuelto infructíferos al sentarse en una iglesia estéril a escuchar a un pastor improductivo y sin unción de parte de Dios. ¿Y qué es un pastor que es improductivo y que no tiene unción de Dios? Que él le habla al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y es que hay muchos líderes y siervos de Dios que no hablan la verdad porque dan miedo de poner el dedo en la llaga, en el pecado, y que la gente se le vaya. Y entonces se van a menguar sus ingresos, se va a menguar el proyecto que tenga para ese año, etcétera, etcétera. La verdad es que uno tiene que meterse con Dios y hablar desde el corazón de Dios para lo que el pueblo quiera o el pueblo necesite oír. Ahora, ¿qué es lo que necesita oír el pueblo? Lo que Dios diga. Dios sopesa los corazones, Dios evalúa los corazones, Dios mira el comportamiento y la conducta de cada uno de sus hijos, y entonces, o del pueblo que le sigue, y entonces Él decide qué deben escuchar. Entonces hay mucho pueblo de Dios que en este momento sufre de desnutrición espiritualmente hablando. Así las familias también están sufriendo. Entonces, ¿qué encontramos? Unos hijos que se descarrían, matrimonios que se separan, fueron tal vez a una iglesia donde le habían nacido hijos como Ismael. Ahora, ¿qué representa Ismael? O sea, Ismael representa la carne. Ismael fue un hijo que tuvo Abraham en la carne, no dentro del plan y dentro del propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que un pastor puede generar una serie de estrategias de marketing, aplicarlas a la gestión de crecimiento de una iglesia, y puede llenarse la iglesia. Entonces él puede hacer un sondeo y evaluar qué es lo que la gente quiere oír, qué es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que la gente quiere ver, y con base a eso entonces arma un programa que cautiva a la gente. Esos son los hijos de la carne, son aquellas personas que vienen seducidas o tal vez movidas porque Dios les va a cambiar la vida, porque Dios los va a bendecir, porque Dios los va a levantar, porque Dios va a hacer esto y aquello y lo otro. O sea, en otras palabras, es un Dios de ofertas donde todo lo que la persona esté necesitando, Dios lo puede ofrecer. Y por otro lado, y aunque Abraham oró: Señor, permite que Ismael pueda estar delante de ti, Dios le dijo: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, Abraham tuvo otro hijo que era en su relación con Sara, su auténtica y su verdadera y su legítima esposa. Y esto estaba dentro del plan y el proyecto que tenía Dios para formar un pueblo. Entonces, por eso encontramos ahora en escena esto a Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, fue el hijo del cumplimiento del Señor, y fue un hijo que se levantó conforme al corazón de Dios. Eso es lo que quiere Dios hoy para la iglesia. Entonces hay hijos como Ismael, que nacieron de la carne, nacieron de una propuesta humana, de un arrebato, por así decirlo, humano, como fruto de una estrategia. Abraham veía que no podía tener hijos y que la promesa se estaba demorando en cumplirse. Entonces a su esposa se le ocurrió que se acostara a él con su concubina, con la criada que ella tenía, y que entonces ese hijo lo abrazarían y lo adoptarían como el hijo fruto de su matrimonio. Abraham hizo así, y fue un hijo que fue gestado en la carne, dentro de un proyecto, digamos, humanamente hablando. A esto me refiero. Usted llegó a la iglesia pensando que su vida
se le iban a solucionar sus problemas económicos, sus problemas tal vez de salud o cosas eso, porque usted tiene que venir a la iglesia buscando primeramente la salvación de su alma, y esto lo va a conllevar a reconciliarse con el Señor. Y cuando usted está ya, sus pecados han sido perdonados, usted se ha reconciliado con el Señor, usted empieza un proceso de conocer y de enamorarse y de caminar con el Señor. Y estos son los hijos de la libre, aquellos hijos que se desarrollan conforme al corazón de Dios, que lo que verdaderamente los ha traído a la iglesia es buscando el rostro de Dios, permitiéndole a Dios que obre en sus vidas, que moldee su carácter, que ellos sean transformados y cambiados para que el propósito y el plan perfecto de Dios se cumpla en sus vidas. Entonces, todo esto nos lleva a eso. Hoy hay mucha gente en la iglesia como Ismael, nacidos y presentados como creyentes, pero en realidad están esclavizados por la carne y se dicen herederos de la justicia, pero viven en la carne. Iglesia, quiero que entienda algo. Dios va a limpiar y a sanar a su esposa y dará a la iglesia hijos verdaderos como Isaac, hijos conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí está planteada, ¿usted es un hijo como Ismael? O sea, un hijo que vive en la carne, o usted es un hijo como Isaac, el de la promesa, el nacido en el Espíritu y el que ha sido llamado a desarrollar el carácter de Cristo. Usted decide en cuál grupo se encuentra y qué desea hacer de aquí en adelante. Los bendigo, le deseo lo mejor de parte del Señor en este nuevo día, que el Señor dirija sus pasos, les bendiga y que esto sirva de reflexión para que usted evalúe qué clase de hijo eres. Un hijo que viene de la carne, que se mueve en la carne, que se deleita en la carne, o un hijo nacido en el Espíritu, bajo la promesa de ser salvo y tener vida eterna en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga en gran manera en este día.